안녕하세요. Bienvenidos al programa Maitei Corea. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, ¿y vos, profe? Bien, bien, se te nota con un look diferente hoy. Bueno, esperamos también que ustedes ahí en sus casas se encuentren bien, con mucha salud, pero por sobre todo con muchas ganas de aprender coreano, porque la clase de hoy, como todas las clases, va a ser interesante, vamos a aprender mucho y también necesitamos que presten mucha atención. Porque vamos a... Mucho vocabulario nuevo. Sí, y son vocabularios importantes que Ujú. usamos mucho si estamos en el ámbito escolar, queremos entrar a la universidad. Hay que conocer estos vocabularios, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué tal, profe? Si antes de empezar con la clase nueva hacemos el repaso de siempre. Dale. Entonces, la semana pasada practicamos sobre... 높임말. Entonces, vamos a tratar de recordar. Ahora, cuando hablamos de 높임말 y vemos esta imagen, ¿a qué les vendría a la cabeza? Dirigido hacia los adultos, superiores, los mayores de la casa. Si es que están en la casa, diríamos, o el verbo estar, ¿cómo diríamos, profe? 계시다. Después, vamos a ver esta siguiente imagen. ¿Con qué relacionaríamos? servirse algo, 드시다. Después tenemos también esta imagen, que le vemos a la abuelita con una toallita húmeda en la cabeza. enfermita, 편찮으시다. Y también hablamos un poquito sobre estar conversando, dialogando. 말씀하시다. Y aparte de estos 4 verbos, vimos otros más, otros vocabularios más. Entonces, ya saben, si es que no recuerdan bien o quieren practicar con más tranquilidad, pueden ir a YouTube a ver la clase de la semana pasada. Porque hoy vamos a hablar sobre los vocabularios de estudio. 공부어휘. Que creo que estas 2 palabritas, vocabulario, ya conocemos bien. Y estudio también conocemos bien. Pero ¿qué tal, profe, si les volvemos a repetir una vez más? 공부어휘. Que como les estuvimos mencionando al principio de la clase, estos vocabularios que vamos a aprender son importantes cuando me estoy tratando algo del colegio. O postulándome para estudiar en el extranjero. Que hoy en día hay mucha gente que está interesada por ir a estudiar en Corea. Sí, muy cierto. Se están queriendo postular, hay becas para estudiar en la universidad, hay becas de masterado, incluso hay becas también que es solamente para ir a estudiar el idioma. Entonces, para estas becas tenemos que estar preparados. Entonces, ahora en la clase de hoy nos vamos a empezar a preparar. ¿Qué vocabulario tenemos que conocer? Entonces, probablemente ustedes así están en sus casas, viendo la tele, desde la computadora, capaz algunos están desde el celular, con su cuadernito, esperemos, y un lapicito para ir anotando todo lo que aprendemos hoy. Entonces, el primer vocabulario que vamos a ver va a ser estudiar. 공부하다. Infinitivo. Entonces, profe, le repetimos una vez más. 공부하다. Si queremos conjugar en una oración, por ejemplo, 우리는 한국어를 공부해요. Lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué estamos haciendo nosotros, profe, ahora? 우리는 한국어를 공부해요. Estamos estudiando coreano. Nosotros estamos estudiando coreano. O también en otra oración puede ser 한국어는 재미있어요. Ya el resultado de nuestro estudio. Es divertido. ¿Qué cosa es divertido? 한국어. El coreano, el idioma coreano. Entonces esperamos que ustedes ahí en sus casas tengan ese mismo pensamiento, que no sea solamente un ejercicio, un ejemplo, sino que piensen lo mismo. Entonces, profe, ¿te parece si les repetimos una vez más las 2 oraciones? 우리는 한국어를 공부해요. 한국어는 재미있어요. 맞아요. Ahora vamos a ver el siguiente. Correcto. Muy cierto. Me gusta esta oración. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora el siguiente verbo que tiene relación con ser fácil.
Entonces, ¿cómo decimos ser fácil, profe? Un verbo descriptivo, 쉽다. Que así como acaba de decir la profe, es un verbo descriptivo, entonces eso no tenemos que olvidarnos, que en español, cuando nosotros hablamos de un adjetivo, decimos fácil nomás, pero en coreano fácil no es un adjetivo, es un verbo. Unido al verbo ser. Es como un compuesto. Entonces eso siempre tienen que tratar de recordar, porque a veces queremos utilizar como si fuera un adjetivo nomás y no se puede. Pero ¿no? se Siempre conjuga igual que un verbo. Entonces, ¿cómo conjugaríamos en una oración? 쉬워요. 역사는 쉬워요. La materia historia es fácil. Probablemente algunos en su casa están de acuerdo con este ejemplo, otros quizás no. Entonces, igual, vamos a repetir una vez más, profe. 역사는 쉬워요. O también podemos ver en otro ejemplo. 한국어 공부하는 것은 쉬워요. Que esperamos que también estén de acuerdo con esta oración. ¿Qué significa? Que el estudio del coreano o estudiar coreano es fácil. Entonces, le repetimos, profe, una vez más. 역사는 쉬워요. 한국어 공부하는 것은 쉬워요. Entonces ustedes lo que pueden ir haciendo con esta oración, con la última oración de 한국어 공부하는 것은 쉬워요, es pueden ir cambiando la palabra 한국어. Por ejemplo, profe, si queremos decir que la historia, la materia de historia es fácil, ¿cómo podemos decir? 역사 공부하는 것은 쉬워요. Y así podemos ir cambiando nomás. Entonces esa oración se puede memorizar y va a ser fácil. Porque el coreano también es fácil, es cierto, es fácil. Ahora vamos a ver otro ejemplo, otro verbo, que va a ser el antónimo de ser fácil, ser difícil. 어렵다. Y si conjugamos el verbo 어렵다, profe, ¿cómo va a ser? 어려워요. Entonces ahora, si queremos usar en una oración, 시험이 어려워요. eso también seguro están de acuerdo. Como la clase pasada que estuvimos haciendo práctica del examen TOPIK, probablemente esa práctica 어려웠어요. Seguramente fue difícil. 시험이 어려워요. O otro ejemplo. 수학이 어려워서 안 좋아해요. También seguramente en sus casas algunos están diciendo de bacha 선생님, seguro están diciendo. ¿Qué significa? Que como la matemática, la materia matemática es difícil, no le gusta. Entonces vamos a repetir una vez más, profe. 시험이 어려워요. 수학이 어려워서 안 좋아해요. Y de la misma forma podemos ir cambiando solamente la materia por otra materia. Por ejemplo, si queremos decir, profe, usando otra vez historia, la materia de historia. ¿Qué historia es difícil, por eso no nos gusta? 역사가. Vamos a usar otro conector, otro artículo. y 가. 수학 termina en 받침, usamos y. 역사 termina en vocal y usamos 가. 역사가 어려워서 안 좋아해요. Y así pueden ir cambiando nomás. ¿Qué le parece difícil y por qué no les gusta? Después tenemos otro verbo que va a ser un verbo un poco extraño. No usual en el español. No solemos aplicar tanto. Sí, un estudio previo, una preparación anticipada. Algo que hacemos antes, con un tiempo anticipado. ¿Qué va a ser entonces? 예습하다. Hacer algo de antemano. Nosotros normalmente, que vamos a ver también ese verbo, estamos acostumbrados a un día antes, pero los coreanos sí, se preparan con tiempo, una semana antes, 2 semanas antes. Entonces, ¿cómo podemos usar este verbo? 수학을 예습해요. Que sería entonces al traducir al español como preparar anticipadamente o estudiar anticipadamente matemáticas.
Claro. Si sé que hoy voy a dar matemáticas, Ujú. yo estudio una noche antes o un fin de semana antes, ya hago los ejercicios que el profesor tendría que dar mañana. Pero normalmente es justamente eso, no Ujú, es estudiar algo que ya vi, sino que prepararme para lo ujú. que voy a dar. Entonces eso también es un No es poco... un repaso, es Ujú. un anticipo. Sí, todavía no di, pero ya estoy Ajá, adelantando la información. eso, ajá. Entonces, no es algo que acostumbramos a hacer, pero en la cultura coreana sí. Entonces, ¿cómo podemos usar también este verbo en otra situación? 미리 예습하면 쉬워요. 맞아요. Si es que estudiamos anticipadamente, nos preparamos con antelación, entonces va a ser fácil. Ujú, Por ejemplo, en el idioma coreano, cuando nosotros ya sabemos que vamos a dar, por ejemplo, la gramática ieo, yeo, yo ya estudio vocabularios ujú, sustantivos para ujú, poder usar esa gramática. Eso es 예습하다, estudiar antes de dar. ujú, sí. Bueno, ahora vamos a ver otro verbo que también tiene relación, que va a ser repasar. ¿Cómo decimos, profe, repasar en coreano? 복습하다. Y si queremos conjugar en presente, 복습해요. ahora, cuando queremos dar una recomendación, 문법을 복습하세요. le estamos recomendando, Ujú, sugiriendo que repase las gramáticas. ujú, Por ejemplo, 여러분, 문법을 연습하세요. Nosotros podemos ujú. decirle desde hoy, porque ya conocen esta palabra. Sí. O también en otra situación puede ser 어휘 vocabularios. ujú, 어휘를 복습하세요. ujú, que también desde hoy podemos decirles 오히를 어휘를 복습하세요. sí o sí, 꼭 해야 돼요. Bueno, entonces, ¿qué tal, profe, si les dejamos procesar estas Ujú. informaciones, estos verbos? Y mientras procesan, pueden ir a seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram, en donde estamos compartiendo fotos, videos, publicaciones sobre nuestras clases de coreano. Entonces, no se muevan, que a la vuelta tenemos mucho más de Maite y Corea.